Bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro camino hacia las raíces de la fe. En nuestra primera lección hablamos sobre la Iglesia como ese hospital espiritual que ha sanado almas durante 2000 años. Si todavía no lo has visto, míralo primero y después vuelve a este episodio. También os recordamos que en la descripción de cada vídeo podéis encontrar trabajos interactivos que os ayudarán a memorizar y profundizar los temas. Y hoy daremos un paso más profundo. Vamos a asomarnos al misterio de aquel que fundó esa iglesia, porque vamos a hablar de Dios. Es muy común en nuestra sociedad moderna escuchar que Dios es una energía, un universo consciente o una fuerza superior abstracta. Muchos se sienten cómodos con esa idea porque una fuerza no te mira a los ojos, una energía no te ama y sobre todo una fuerza no te pide una relación. Sin embargo, el cristianismo ortodoxo rompe con esta idea vacía. Nosotros no creemos en un algo, nosotros creemos en un alguien. Para la ortodoxia, la característica fundamental de Dios es que Él es persona, y esto es revolucionario. ¿Qué significa que Dios sea persona? Significa que Él tiene un carácter personal, que tiene voluntad, que siente, y que por encima de todo es capaz de entrar en un diálogo de amor contigo. Como nos dice San Juan Evangelista en su primera carta, con la frase más poderosa jamás escrita: Dios es amor. Detengámonos un momento en esto. Si Dios fuera una unidad solitaria y aislada, ¿cómo podría ser amor antes de crear el mundo? El amor requiere, por definición, a otra persona. El amor es un puente, es una entrega. Por eso la fe ortodoxa custodia con asombro el dogma de la Santísima Trinidad. Creemos en un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No intentamos resolver este misterio como si fuera un problema de matemáticas. Como nos enseña la Iglesia, la Santísima Trinidad es una comunión de amor. El Padre es amor que crucifica, el Hijo es amor que es crucificado, el Espíritu es amor que triunfa. Dios no creó el mundo porque estuviera solo o porque necesitara algo. Dios, que es plenitud y alegría en su Trinidad, decidió crear el universo por puro desbordamiento de su bondad, para que nosotros también pudiéramos participar de esa fiesta de existir. Pero detengámonos un momento para meditar con el corazón. ¿Por qué Dios tiene que ser una Trinidad para ser amor? Aquí encontramos una lógica espiritual maravillosa que podemos ver reflejada en nuestra propia vida. Si Dios fuera una sola persona, una mónada solitaria, no podría ser amor en esencia, porque antes de crear el mundo no tendría a nadie a quien amar. Incluso si pensamos en el número 2, el amor sigue siendo imperfecto. Dos personas que se aman locamente pueden terminar creando un círculo cerrado, un egoísmo de dos, donde el mundo exterior no existe. Pero el número 3 es el número de la perfección y de la apertura. Y el amor de las dos personas se funde en un solo afecto por la llama del amor hacia la tercera. Fijaos también en la imagen más sagrada que tenemos en la tierra, la familia. Una familia bendecida suele alcanzar su plenitud cuando son tres: el padre, la madre y el hijo. El hijo es el fruto que hace que el amor de los padres no se quede solo entre ellos, sino que se desborde y cree una nueva vida. Por eso decimos que la familia es un icono, un reflejo terrenal de la Santísima Trinidad. Dios es esa familia eterna de Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde el amor circula sin detenerse, sin egoísmo, en una entrega absoluta. Esta visión cambia la forma en que tú te acercas a Dios. Imagina la diferencia entre intentar comunicarte con una tormenta eléctrica o con un campo de energía y hablar con un Padre que te conoce desde antes de que nacieras. Además, en la historia de la espiritualidad, los padres de la Iglesia nos han dejado un mapa para entender dónde estamos parados frente a este Dios personal. Por ejemplo, San Gregorio el teólogo nos habla de 3 estados del alma. El primero es el estado del esclavo. El esclavo obedece porque tiene miedo al látigo. Hay muchos cristianos que viven así, aterrados por el infierno, viendo a Dios como un juez estricto que solo espera que cometamos un error para castigarnos. Es una fe basada en el miedo,
y aunque es un comienzo, no es la meta. El segundo estado es el del mercenario. El mercenario ya no tiene tanto miedo, pero tiene un interés. Trabaja por un sueldo. Señor, yo te doy mis oraciones y mis ayunos, y tú a cambio me das salud, dinero y una vida tranquila. Es una relación de negocios. Y aunque Dios, en su infinita paciencia, acepta incluso este acercamiento, sigue siendo una relación fría. Pero la ortodoxia nos llama al tercer estado, el del hijo. El hijo no obedece por miedo al castigo, ni por la recompensa de la herencia. El hijo obedece porque ama al padre. El mayor dolor del hijo no es el infierno, sino la idea de entristecer el corazón de su padre. Como en la parábola del hijo pródigo, el padre no se queda sentado en el trono esperando una disculpa formal. El padre sale corriendo al camino, se ensucia los pies y abraza al hijo antes de que éste termine de hablar. Ese es el carácter personal de Dios. Él es el Padre que corre hacia ti. Venir a la ortodoxia no es aprenderse un libro de reglas, es pasar del miedo del esclavo a la libertad del hijo. Es entender que cuando dices Padre Nuestro, no estás recitando un poema, estás llamando a la puerta de tu verdadera casa. Y ahora, habiendo comprendido que Dios no es una fuerza solitaria, sino una familia eterna de amor en la Santísima Trinidad, surge una pregunta que ha maravillado a los teólogos por siglos. ¿Por qué existe el universo? Si Dios ya era plenamente feliz en sí mismo, ¿para qué crearnos a nosotros? San Juan Damasceno nos da una respuesta hermosa. Porque Dios, en su bondad, no se contentó con la contemplación de sí mismo, sino que quiso que su amor se desbordara para que otros seres pudieran participar de su alegría. La creación no fue una necesidad, fue un acto de libertad pura. Pero antes de que existiera el sol, la tierra o las estrellas que vemos con nuestros ojos, Dios llamó a la existencia lo que en el credo llamamos lo invisible. Creó a los ángeles. A veces la cultura moderna los pinta como figuras infantiles o decorativas, pero en la tradición ortodoxa, los ángeles son seres de una potencia y una luz que nos dejarían sin aliento. Son naturalezas espirituales, mentes puras. La Iglesia nos habla de que existe un orden, una jerarquía celestial de 9 coros angélicos, como los serafines, que arden en amor cerca del trono de Dios, o los querubines, llenos de sabiduría. Ellos son los primeros adoradores. Y también hay algo muy personal en este mundo invisible, el ángel de la guardia. La ortodoxia cree firmemente que Dios ha asignado a cada alma un protector, un amigo silencioso que nos guía y reza con nosotros. No estamos solos en nuestras luchas. Hay una presencia espiritual que nos acompaña desde el bautismo, recordándonos constantemente nuestra patria celestial. Sin embargo, para entender por qué necesitamos un protector y por qué existe el combate espiritual, debemos comprender un misterio fundamental: el riesgo de la libertad. La Iglesia nos enseña que los ángeles no son máquinas espirituales, sino seres libres, y la libertad es el requisito indispensable para que el amor sea real. La tradición nos dice que en ese mundo invisible, la libertad fue la primera gran prueba. Lucifer, cuyo nombre significaba portador de luz y era el más brillante de los ángeles, cometió el error de creer que su luz era propia y no un reflejo de Dios. En su soberbia, decidió cerrarse a ese amor y confiar en su propia suficiencia, convirtiéndose por su propia voluntad en oscuridad. Este evento es crucial porque nos enseña una lección vital. Dios respeta tanto nuestra libertad que incluso permite que sus criaturas le rechacen. Él no quiere robots que le adoren por obligación, quiere hijos que le elijan por amor. La caída de Lucifer no fue un error de cálculo de Dios, sino la prueba de que el amor es una elección libre. Por eso nuestro ángel de la guardia es tan importante. Él es quien nos ayuda a elegir la luz cada día, en un mundo donde la sombra del rechazo a Dios también está presente. Y ahora, habiendo comprendido la caída de Lucifer y la libertad de los ángeles, entramos ahora en el misterio de lo que podemos tocar y ver. Vamos a ver cómo Dios comenzó la sinfonía del mundo visible. Sobre eso nos dice el libro del Génesis, que no es un estudio de ciencia moderna, sino es un poema teológico sobre el sentido de la vida. Cuando leemos,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, San Basilio el Grande nos explica que Dios puso los cimientos de todo lo que existe de la nada. En el primer día, cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, Dios pronunció las palabras que cambiaron la eternidad. Hágase la luz. Pero cuidado, no debemos confundir esta luz con la luz del sol. Como veremos, el sol no aparecerá hasta el cuarto día. Entonces, ¿qué creó Dios aquí? Los santos padres nos enseñan que Dios creó la luz primordial, una energía divina y purísima que inundó el vacío. En términos científicos modernos, podríamos decir que Dios estableció las leyes de la energía y el movimiento. Pero más importante aún, en este primer día, Dios creó el tiempo. Al separar la luz de las tinieblas, Dios inventó el ritmo de la vida, y fue la tarde y la mañana un día. Antes de esto, solo existía la eternidad estática. Ahora la creación tiene un pasado, un presente y un futuro. Dios creó la posibilidad de la historia, la posibilidad de que tú y yo pudiéramos nacer en un momento concreto. En el segundo día, Dios creó el firmamento. Imaginados una inmensa cúpula que separa las aguas. En este día, Dios creó la atmósfera, ese velo azul que protege la vida. Separó las aguas de arriba, la humedad, las nubes, el vapor que daría lluvia, de las aguas de abajo, que cubrían toda la superficie del planeta. Aquí, Dios actúa como el gran arquitecto. Él está estableciendo el espacio vital. Sin atmósfera, no habría aire para respirar. Sin esta separación, el mundo sería un caos de agua y gas. Dios está diseñando el clima, preparando el oxígeno y la presión exacta que nuestro cuerpo necesitará miles de años después. Es un acto de una precisión matemática asombrosa. Dios no solo crea objetos, crea las condiciones perfectas para que la vida sea posible. En el tercer día, el cuadro se vuelve mucho más dinámico y colorido. Hasta este momento, el mundo era un océano global bajo un cielo nublado, pero entonces, Dios ordena: júntense las aguas y descúbrase lo seco. En este instante, Dios creó la geología. Imaginados el rugido de la tierra emergiendo, la formación de las grandes cordilleras, los continentes, las islas, los volcanes y los valles. Dios limitó los océanos y los mares, dándoles un límite que no pueden cruzar. Creó la arena, la roca, los minerales, el oro y el hierro que están bajo nuestros pies. Pero Dios no se detuvo ahí. Una vez que la tierra estuvo firme, Dios llamó a la vida vegetal. Y aquí es donde debemos ser específicos. Dios creó las semillas, los pastos verdes, las flores de cada color y los árboles frutales. Dios creó desde la secuoya más gigante hasta el musgo más pequeño en las rocas. Aquí, pensad en el planeta que antes era una roca mojada y oscura, convirtiéndose de repente en un jardín inmenso y vibrante. Dios creó la capacidad de la tierra para alimentarnos, la belleza del perfume de las flores y la dulzura de los frutos. Dios no creó un mundo funcional y gris para que simplemente sobreviviéramos. Creó un mundo de una belleza desbordante porque su amor es detallista y artístico. Llegados a este punto de la creación, la casa está casi lista. Tenemos la energía y el tiempo, día 1, tenemos el aire y el cielo, día 2, y tenemos la tierra firme con sus bosques y praderas, día 3. La materia, el cuerpo del mundo, ya está formada. A este punto, el escenario está decorado y el aire está limpio, pero la casa está en silencio. Todavía falta la vida que se mueve, la vida que siente y, finalmente, el invitado de honor para quien todo esto ha sido preparado. A continuación, veremos cómo Dios llenó este cielo de astros y estos mares de vida, avanzando hacia la culminación del sexto día. Pero por ahora, cuando salgas a la calle y veas un árbol o mires el cielo azul, recuerda, eso no es solo naturaleza, es una habitación que tu Padre diseñó personalmente para ti, con un cuidado que supera cualquier imaginación humana. Continuamos nuestro recorrido por la construcción de esta catedral que es el universo. En el cuarto día, ocurre algo que a veces confunde a los lectores. Dios crea los astros, el sol, la luna y las estrellas. Quizás te preguntes, ¿cómo puede haber luz desde el primer día si el sol se creó el cuarto? San Basilio el Grande nos da una explicación brillante en su obra El Hexamerón.
Dios lo hizo así para que no cayéramos en la idolatría. Dios quería que supiéramos que Él es la verdadera fuente de luz y que el sol es solo una lámpara que Él encendió. En este día, Dios coloca en el firmamento esos relojes cósmicos. Creó el sol para gobernar el día y la luna para consolar la noche. Pero no solo eso, creó las estrellas, las galaxias y las constelaciones para que sirvieran de señales para las estaciones, los días y los años. En el quinto día, el mundo se llena de sonido y movimiento por primera vez. Dios ordena a las aguas producir vida y al aire llenarse de alas. Aquí debemos ser específicos. Dios creó los grandes cetáceos, las ballenas, los tiburones y cada pequeño pez de los arrecifes. Al mismo tiempo, creó las aves, desde el águila que domina las alturas hasta el colibrí que parece una joya voladora. Observad la sabiduría de Dios. Él no creó formas vacías, sino seres con instintos, con colores y con la capacidad de reproducirse. Por primera vez en el Génesis, escuchamos una bendición directa sobre los seres vivos. Sean fecundos y multiplíquense. Dios ama la diversidad. No creó un solo tipo de ave o un solo tipo de pez. Creó una explosión de vida para que los mares y los cielos fueran testigos de su alegría creativa. Llegamos así al sexto día, el día más denso y sagrado de la creación. Primero, Dios puebla la tierra firme. Crea a los animales terrestres, el ganado que ayuda al hombre, los reptiles que se arrastran por la selva y las fieras salvajes de los desiertos. Imaginen la tierra vibrando con el galope de los caballos y el rugido de los leones. Pero a pesar de toda esta asombrosa biodiversidad, Dios sentía que algo faltaba. El mundo tenía vida, pero no tenía un interlocutor. No había nadie que pudiera mirar al Creador y decirle: «Padre, qué hermoso es todo lo que has hecho». Entonces ocurre un silencio celestial. Dios no dice simplemente «hágase», como con las plantas o los animales. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entra en un consejo íntimo y dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza». Aquí está la clave de tu existencia. Tú no eres un animal más evolucionado, eres una creación única. Dios hizo tu cuerpo del polvo de la tierra, lo que nos conecta con el universo, con los átomos y la materia. Pero luego hizo algo asombroso. Sopló en tu nariz un aliento de vida. Ese soplo es tu alma inmortal. Por eso el hombre es un puente. Somos polvo de la tierra, pero llevamos dentro el aliento de Dios. Aquí la ortodoxia nos enseña a distinguir entre dos conceptos vitales. La imagen es lo que ya tienes. Es tu inteligencia, tu libertad, tu creatividad y tu capacidad de amar. Es el sello de Dios en tu alma que nadie te puede quitar, por muy pecador que seas. La semejanza es tu meta. Dios te dio la capacidad de parecerte a Él, pero tú debes elegirlo. La semejanza es el camino de la santidad. Es cuando nuestro carácter empieza a brillar con la misma bondad y el mismo amor que Dios. Dios creó al hombre como varón y mujer, dándoles la misión de ser los reyes y sacerdotes de la creación, no para destruir la naturaleza, sino para cuidarla y ofrecérsela de vuelta a Dios en una oración de agradecimiento. El hombre es el único ser que puede unir el mundo material con el mundo espiritual. Finalmente, al llegar al séptimo día, Dios descansó. No porque estuviera agotado, pues el Dios Todopoderoso no conoce el cansancio, sino porque bendijo el tiempo. El séptimo día es el día de la paz, de la contemplación. Es el recordatorio de que tú no has sido creado solo para trabajar, producir o consumir. Has sido creado para estar con Dios. En la tradición ortodoxa, este descanso es el preludio de la eternidad, de ese octavo día interminable de banquete de amor al que todos estamos invitados. Al contemplar estos 6 días, vemos que Dios es un detallista infinito. Cada hoja de un árbol, cada estrella en el cielo y cada latido de tu corazón han sido planeados por un Padre que te ama. No eres un accidente cósmico en un universo frío, eres el invitado de honor en la casa de Dios. Tras la creación del hombre como corona de todo lo existente,
La Sagrada Escritura nos dice que Dios plantó un jardín en el Edén, hacia el oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Pero este paraíso no debe entenderse solo como un lugar geográfico de una belleza indescriptible. Como explica San Juan Damasceno, el paraíso era doble: un lugar físico para el cuerpo y un estado espiritual de comunión para el alma. En este estado original, el hombre vivía en lo que los santos padres llaman la vestidura de gloria. Adán no conocía el cansancio, ni la hambre dolorosa, ni el miedo. Su mente estaba en constante oración y su corazón era un espejo perfecto de la luz de Dios. Sin embargo, para que esta relación de amor fuera real y no mecánica, Dios puso ante el hombre una prueba de libertad. En el centro del jardín, Dios puso 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y dio al hombre un solo mandamiento: de todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios, como un padre sabio, quería que el hombre madurara en el uso de su voluntad. El fruto en sí no era malo, pues todo lo que Dios creó es bueno. El problema no fue el fruto, sino la desobediencia. Como explica San Basilio y Grande, el ayuno del árbol era la forma en que el hombre podía demostrar que amaba al Creador más que a la creación. Era el camino para que el hombre ejercitara su dominio propio y su gratitud. Antes de que la sombra de la desobediencia cruzara el jardín, Dios realizó un acto que define para siempre nuestra naturaleza social y afectiva. La Escritura dice: «No es bueno que el hombre esté solo. Le haremos una ayuda idónea para él». Esta ayuda no debe entenderse como una subordinación o servidumbre. En el lenguaje original, la palabra sugiere un compañero frente a él, alguien que es su igual en dignidad y naturaleza. Para mostrar esta unidad absoluta, Dios no formó a la mujer del polvo de la tierra de nuevo, sino que hizo caer sobre Adán un sueño profundo y tomó una de sus costillas. ¿Por qué del costado de Adán? Aquí es una simbología preciosa que la ortodoxia custodia con amor. Dios no tomó a la mujer de la cabeza del hombre para que ella lo dominara, ni de sus pies para que fuera pisoteada por él. La tomó de su costado, de debajo de su brazo para que fuera protegida, y de cerca de su corazón para que fuera amada. Al despertar, Adán no ve en Eva a una extraña, sino a sí mismo en otro ser. Su exclamación es el primer poema de la humanidad. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Juntos, varón y mujer, sin jerarquías de esencia, sino con una danza de dones diferentes, forman la imagen completa de lo que significa ser humano. Como veremos más adelante, este misterio de la costilla de Adán es también una profecía. Así como del costado de Adán dormido salió Eva, su esposa, del costado de Cristo dormido en la cruz, al ser traspasado por la lanza, salió la Iglesia, su esposa, a través de la sangre de los sacramentos. Y ahora hemos llegado al final de este segundo encuentro, y no podíamos terminar de una forma más hermosa que contemplando el origen de nuestra propia humanidad. Al entender por qué Dios creó a Eva de la costilla de Adán, descubrimos que el cristianismo ortodoxo no ve al hombre y a la mujer como seres en competencia, sino como una unidad sagrada. Dios no buscó una segunda especie, sino que de un solo ser hizo 2, para que el amor pudiera existir. La costilla, tomada cerca del corazón, nos recuerda que nuestra verdadera naturaleza es la igualdad, la protección y la ternura. Pero este cuadro perfecto del Edén, donde el hombre y la mujer caminaban de la mano con Dios bajo la brisa de la tarde, sufrió un cambio drástico. Un cambio que explica por qué hoy sentimos dolor, por qué existe la muerte y por qué a veces sentimos un vacío en el alma que nada en este mundo puede llenar. ¿Qué ocurrió realmente en ese jardín? ¿Fue solo un fruto o fue algo mucho más profundo que rompió el corazón de la creación? En nuestro próximo video entraremos en el capítulo más dramático y a la vez más luminoso de nuestra historia, la caída del hombre. Descubriremos cómo perdimos nuestra vestidura de luz, pero sobre todo veremos cómo Dios, desde el primer segundo de nuestra caída, ya estaba trazando un plan maestro para rescatarnos.
Hablaremos de la salvación no como un concepto abstracto, sino como el acto de amor más grande jamás contado. Si este viaje por los orígenes del mundo te ha inspirado, te invito a que nos ayudes a que este mensaje llegue a más personas. En nuestro video anterior, nuestra familia creció muchísimo y logramos superar los 60 me gusta. Gracias de corazón. Ahora nos hemos puesto un reto. ¿Podremos llegar a los 100 me gusta en este video? Dale clic al pulgar arriba ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo de YouTube que este contenido vale la pena y ayuda a que otros buscadores de la verdad nos encuentren. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte el desenlace de esta historia. Y por favor, déjanos un comentario. Cuéntanos qué es lo que más te ha asombrado de la creación de estos 6 días. Leemos cada uno de sus mensajes. También recuerda que ya tienes disponible en la descripción de este video la guía de trabajo interactiva de este encuentro. Es una herramienta maravillosa para que puedas repasar y profundizar en lo que hemos aprendido hoy. Descárgala ahora y si quieres ir más allá, únete a nuestro canal privado de Telegram. Es nuestro rincón familiar donde compartimos las soluciones a las guías y tenemos un contacto mucho más cercano. Gracias por caminar con nosotros y recuerda, no eres un accidente, eres un deseo de Dios. Nos vemos en el próximo video para hablar del rescate de nuestra alma.